Bueno, estamos de vuelta después del corte con nuestro programa sobre la timidez en los peruanos aquí en Habla Perú Habla. Y ya tenemos a nuestro primer invitado, que es Jerjes Loaiza. Él es sociólogo. En este momento se conecta desde Iquitos. Y bueno, hablantes, empecemos a hablar de la timidez. Jerjes, bienvenido a Habla Perú Habla. Te agradecemos mucho que estés con nosotros ahora y que podamos conversar sobre la timidez entre los peruanos. Ahora, precisamente estás en un espacio donde no necesariamente se caracteriza esa población por la timidez, pero en Ujú. general, ¿la timidez nos deja hacer cosas o nos la impide? ¿O se convierte en un motor para que nosotros intentemos vencerla? ¿Cómo ves eso en el caso de la cultura nacional, la cultura de los peruanos? Bueno, hay que entender la timidez como un espacio de confianza a su vez, entre las familias, entre los conocidos, entre las personas que están más cerca a nosotros. Creo que una cultura nacional en donde existe bastante la raigambre solidaria, donde existe esta lógica de reciprocidad, para ser más exacto, donde existe esta lógica de Ayllu y de Ayni, es fácil poder identificar que las personas no nos sentimos lo suficientemente libres como para poder expresarnos frente a personas extrañas. O sea, tenemos una zona de confort tan, tan confortable a su vez, ¿no? En la que podemos desarrollarnos, podemos hablar, podemos explayarnos. Estas relaciones familiares que no necesariamente son consanguíneas nos permiten a nosotros sentirnos a gusto, pero fuera de estas zonas no. Creo que el Mm. momento traumático o la fractura más dura ha sido la migración interna en Perú. Cuando hubo esta migración, este intento, se puede decir tal vez intento, por parte de buena parte de migrantes, principalmente andinos, a la ciudad de Lima y otras ciudades, en su intento, deseo tal vez de poder compenetrarse, solamente encontraron desigualdad, discriminación. Entonces esa desconfianza empezó a cimentarse más y más y terminó generando esa, entendamos, tal vez sociológicamente yo lo explicaría, no a nivel psicológico, timidez. Nos permite avanzar, desarrollarnos, por un lado sí, por otro no, o sea, principalmente no, porque no nos permite tener tal vez mejores y mayores relaciones de capital social. Entender el capital social como estos vínculos de reciprocidad y de intercambio de información con otros individuos que no necesariamente son en nuestro propio espacio, ¿no? Construir más y mayores espacios como estos no es tan fácil. Por otro lado, sí, porque la timidez también implica un sinónimo, o en todo caso, tiene un significado de relevancia frente al espacio al cual pertenezco. Entonces, atesoro bastante los espacios culturales o los espacios de costumbres o los espacios de familiaridad con los cuales me identifico. Entonces, hay cosas a favor y en contra, ¿no? Pero en todo caso podemos explicarlo de esta manera, entre otras formas. Bien, Jorge, es muy interesante realmente lo que nos planteas, porque usualmente le damos una lectura a la timidez desde la experiencia más personal y desde el lado de la psicología, ¿no? Yo soy psiquiatra, como saben, y digamos, la timidez incluso hemos llegado a patologizarla como una fobia social, ¿no? Claro, cuando Ujú. hay un nivel de persistencia, de desadaptación, de perturbar la funcionalidad en las relaciones entre las personas. Pero en todo caso, este planteamiento de la timidez en el fondo, como esta dificultad de un ser humano, de una persona para expresarse frente a otra, para presentarse frente a otra. Porque de fondo hay una angustia, un miedo al rechazo, a la evaluación, ¿no? Y entonces, claro, uno se pregunta a la luz de tu reflexión, ¿por qué una persona se sentiría incómoda de presentarse frente a otra, ¿no? Y creo que eso es lo que tú nos explicas, ¿no? Porque una persona se siente incómoda de presentarse frente a otra porque el otro de alguna forma le puede hacer daño, de alguna forma lo puede rechazar, de alguna forma lo puede atacar, deslegitimar y su presentación jugarle en contra. Entonces, creo que ahí es donde quisiera pedirte una reflexión un poco mayor, es en la hipótesis que podríamos plantearnos en una sociedad, digamos, a más discriminación, a más abuso de poder, más timidez entre sus miembros. ¿Tú qué nos puedes decir
sobre esto, Jerjes, y si eso da con el caso peruano y nos permite comparar con otras culturas, tal vez más horizontales, donde tal vez haya menos timidez. A ver, podría tener varias entradas. Creo que Honneth, importante filósofo, habla del reconocimiento, ¿no? Siendo el reconocimiento fundamental para el desarrollo no solo de la personalidad, sino de la ciudadanía. El reconocimiento es reconocer en las personas las capacidades suficientes para poder elegir, para poder opinar, para poder decidir, etc. En una sociedad discriminatoria lo que existe es un menosprecio hacia las capacidades de personas por determinado color de piel, determinado sexo, determinado género, determinada forma de pensar, determinada religión, idioma, etc. Entonces yo creo que todo esto se suma y termina haciendo que las personas pierdan esa confianza en sí mismas. La ausencia de ese reconocimiento hace que miren o en todo caso tengan mayor desconfianza para hablar, para decir, decidir o pensar. En el Perú lo que existe es una relación directamente proporcional entre la estratificación del individuo y justamente su grado de confianza. En la medida que la persona tenga mayores elementos de aceptación social en una sociedad racista, patriarcalista, machista, etcétera, adultocéntrica, etnocéntrica, etcétera, tendrá mayor confianza, sus niveles de confianza serán mayores y sus niveles de reconocimiento también. Hablamos de color de piel en un país racista, donde el color menos blanco sea mayor discriminación genera, patriarcalista, en la medida que la persona sea mujer, o en todo caso no sea heterosexual, también genera ello. Se producen a su vez subculturas, personas que debido a esta desconfianza, timidez vamos a llamarlo, de manera individual, pero si lo forjamos de manera colectiva, es aún mucho mayor, que pierden esa confianza para poder desarrollar vínculos y afectos, tal vez con personas que no conocen lo suficiente. Y ahí se agrega un último elemento, la inseguridad ciudadana. Ser recalcitrante en la idea de la inseguridad nos hace desconfiar de los demás, nos hace anular posibilidades de capital social, lo cual a su vez nos impide forjarnos como sociedad colectiva. La desconfianza entre unos y otros justamente genera esa timidez. La timidez de que me vea más de una vez una persona que quiere conocerme, yo lo puedo pensar que me quiere hacer daño, que me quiere robar, que me quiere golpear. No, de repente lo único que quiere es saludarme y conocerme y saber quién soy yo. Esa timidez Jerjes, es efecto de ello, ¿no? sí, Jerjes, pero dime, las relaciones entre campo y ciudad, esto que citas de Honneth, digamos, tiene aspectos que, digamos, trascienden un poco particularidades, no solamente peruanas, sino latinoamericanas, ¿no? O sea, esta discriminación por cómo hablas, uno la puede ver perfectamente, incluso ha llegado al Tribunal Constitucional francés, si no me equivoco, a propósito de los dialectos regionales y toda una polémica en torno a ello. Por ejemplo, en Alemania, el alto alemán es un poco la idea de hablar el alemán como se debe, pero hay una serie de particularismos. Entonces, en función de cómo hablas, se determina también un poco esta lógica de discriminación que tú instalabas. Digamos, lo que estaba pensando es, no hay complicación cuando hacemos este paralelo en términos de estratificación y poder, para efectos de decir mayor confianza, menor confianza. ¿No es un poco, digamos, funcionalista la explicación y se pierden algunos rasgos que van por el lado de las emociones, la historia, digamos, cuestiones que incluso podrían rebatir esta cuestión tan manida de la melancolía andina, ¿no? Que claro, cuando comienzas a trabajarlo en conjunto, dices melancolía andina, entonces igual migración, por lo tanto la ecuación se resuelve con gente tímida en la costa rechazada con asuntos de discriminación. Parece que todo calza, pero cuando todo calza tan perfectamente, entonces uno dice, pero ¿no será que estamos explicando el tema desde una arista un poco, digamos, insuficiente o demasiado complaciente porque siempre lo hemos visto así? ¿No hay otros temas, digamos, en la palestra? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, sobre el tema de lo alemán y lo francés, hay que diferenciar entre sociedades diferencialistas y universalistas. En el caso de las sociedades universalistas, son sociedades que integran en base a determinado canon, a determinado modelo cultural. Las diferencialistas respetan las diferencias entre los demás. Si bien es cierto, nuestra sociedad intercultural es una sociedad diferencialista, se comporta como una universalista, es decir, obliga al aprendizaje de idiomas, obliga al comportamiento de determinados cánones occidentales, etc. Entonces, es un tanto difícil. Acá lo que existe es una contradicción entre leyes y realidades, ¿no?
sobre ver cosas más particulares. El propio Mario Vargas Llosa se pronunció al respecto de una manera que ha sido muy criticada, con la idea de la melancolía, la idea de las personas que tienen, no generan de repente un radio de interacción mucho más amplio que el de su espacio colectivo, y él trataba de interpretarlo bajo la idea de que es una mentalidad muy colectiva, es una mentalidad muy, como diría Durkheim, mecánica y no orgánica, ¿no? Las sociedades orgánicas son aquellas en donde la complejidad o la división del trabajo ha hecho que mantengamos relaciones un tanto más impersonales, pero una relación de complemento, una relación de intercambio. En cambio, las relaciones mecánicas no existe eso, no existe. Entonces son comunidades más pequeñas, son comunidades que se entienden. Una sociedad mucho más grande genera ese temor, como diría Ribeiro, el monstruo del millón de cabezas, como diría Congrace, ¿no? El monstruo del millón de cabezas, como dirían estos autores del boom, planteaban ese temor, ese miedo del migrante que no entendía qué pasaba en la ciudad. El niño junto al cielo, este niño que es engañado por otro, por sus 10 soles, que esperaba que regrese, porque es eso, la palabra o la confianza entre uno y otro es que va a ser lo que dice. En una sociedad tan impersonal no existe esto. La timidez es parte de ello, es el temor a que te puedan hacer algo. Pero hay mucho de lo que tú mencionas, Marco, definitivamente. Habría que examinarlo desde las emociones, me parece importante, de manera mucho más detallada. Claro que sí. Jerjes, bien interesante lo que están planteando los hablantes contigo, y yo quería meterme por un lado que tú ya de alguna manera mencionaste también, y es que la idea de la timidez como estrategia de relacionamiento, porque yo deduzco de alguna manera este asunto de lo racial, de la desconfianza en el otro, como un alimentador de un tipo particular de comportamiento que podemos leer como tímido, pero que no es otra cosa que un medir al otro, un estar tratando de entender al otro para poder establecer algún tipo de relación o no hacerla. Entonces, esta timidez probablemente tenga un tinte por ahí de desconfianza, un tinte también muy fuerte de estrategia, un tinte de lectura del otro para poder establecer o no establecer la relación. Claro, las marcas históricas que tienen que ver con la colonia, la república, la forma como el andino y el costeño se han tratado en todo este tiempo, han fortalecido esta timidez. En términos antropológicos, esta relación con el otro es una relación compleja en la que la timidez se plantea como un comportamiento calculado. ¿Qué opinas de eso, Jerjes? Sí, sin verlo desde el punto de vista clasista o étnico, también de género, hay investigaciones como las de Baudrillard que decía que el poder de la seducción de la mujer sobre el hombre era importante, y este poder de la seducción radicaba en la posibilidad de dominar a partir de la dominación que tiene en la cabeza el hombre. Es decir, el hombre es el que propone y la mujer es finalmente la que dispone, ¿no? Dentro de esa visión, por supuesto, patriarcal. Y lo que decía Baudrillard, Esther Vilar también escribió un libro muy famoso, respecto, muy criticado, El varón domado, planteaban esta idea de que la mujer, desde ese punto de vista, tenía esa posibilidad. Ahora, vamos a otros autores más. La idea de las microresistencias, o sea, el que es maltratado, en todo caso el que es subordinado, resiste mediante diferentes lógicas, también sucede, ¿no? Pasa, por ejemplo, en la historia del Perú con los afrodescendientes. El afrodescendiente en Perú es muy distinto al afrodescendiente, por ejemplo, en Haití, mientras que el afrodescendiente de Haití genera una rebelión en la que asesina a los amos blancos, ¿no? que los esclavizaban. En el caso peruano, el esclavo afrodescendiente evitaba trabajar, se basaba en los prejuicios del blanco para decir, bueno, yo no sé hacer esto, tú sabes que yo soy una persona incapaz, no me interesa hacerlo tampoco. Se escapaba, se iba a otros lugares, generaba una cultura de la mezcla, una cultura de la sorpresa muy interesante. En fin, esto es muy amplio explicarlo, pero estoy tratando de explicar lo que tú mencionas, Hugo, a partir de lo que señalas como esta posibilidad de resistencia o posibilidad de resistir frente a la dominación que impide que yo me explaye de una manera amplia. También existe, por supuesto, jamás existe dominación sin resistencia, y hay resistencia en tanto hay dominación. Siempre hay estas conjugaciones. Sí, realmente se va poniendo interesante la conversación porque vamos, creo, sacándole varios ángulos a este tema de la timidez que aparece básicamente como una categoría muy psicológica, muy personal, pero creo que va quedando claro que hay un componente social fuerte que, claro, Marco lo señala como que no podría ser tan mecánico y explicarlo tan plenamente, ¿no? El hecho de que
discriminación, potencial rechazo, timidez como respuesta. Pero creo que va apareciendo esas otras dimensiones, ¿no? Y esta dimensión, creo, de estrategia, o sea, de la timidez como estrategia, inclusive, digamos, ¿no? Que lo que nos está explicando ahora Jerjes, en esta idea de que desde la timidez puede ser un mecanismo también de contrapoder, un mecanismo de relación de poder, de equilibrar incluso el poder. Entonces acá uno se podría preguntar, digamos, entendiendo, asumiendo de que en la cultura peruana es como frecuente la timidez, ¿no? Y si uno pone, por ejemplo, no sé, pues peruanos junto a, no sé, brasileños, por decir, argentinos, ¿no? Europeos tal vez, y de repente el peruano va a aparecer en general como más tímido. En general, en promedio, tal vez estamos generalizando, habría que ver un poquito más incluso cifras en relación a esto, pero también tendríamos que preguntarnos y plantearlo como un mecanismo adaptativo. Es decir, la timidez no solamente como un contravalor, como algo malo. O sea, si bien, claro, Jerjes nos hablaba de que esto puede limitar el capital social, ¿no? Pero creo que se va planteando esta otra tesis de que de alguna manera la timidez es como defensiva, como estratégica, tal vez en un contexto histórico de dominación, tal vez ahora ya resulte como disfuncional, o todavía podemos encontrar algunas funcionalidades a esta, vamos a decir, una cultura de la timidez, o la timidez como una de las marcas de la cultura peruana. ¿Qué nos puedes comentar por ahí, Jerjes? Bueno, es una reflexión muy amplia, muy grande. Sí, hay que relacionar el tema de la timidez con la fiesta, con la celebración, con la cultura. Recordemos que el Ande, principalmente el Ande que migra, es un Ande golpeado tremendamente por el gamonalismo. Entonces, hay traumas, fracturas terribles, difíciles que entender. La parte de la selva peruana donde me encuentro ahora se mantuvo un tanto al margen, salvo en el caso del caucho, a través de estos factores de dominación. O sea, sin tratar de ser muy mecanicista en estas explicaciones, el Perú es un país muy plural, ¿no? Sumamente plural. Entonces hay que tratar de entender cómo esos elementos de dominación, esos elementos de intercambio, de conflicto, pueden degenerar definitivamente en una serie de situaciones de timidez, pero no son las únicas. Hay muchas sociedades en que se es tímido sin ninguna posibilidad de que te dominen, pero lo haces porque bien quieres, porque es lo tuyo y no quieres interactuar con otras personas. Pasa bastante, sociedades europeas que son sumamente frías. Nuestras sociedades, a pesar de ser muy tímidas, son sumamente horizontales con otros en el propio grupo, que te invitan a pasar, que te dan los buenos días, que te dan cabida en un sentido de confianza. Así que habría que verlo de acuerdo a esos contextos, ¿no? Gracias, Jerjes. Yo voy a tratar de no ser tímido ahora y decir que tenemos que cerrar el bloque, pues, ¿no? Y que es una circunstancia realmente que lamentamos, pero ha sido una conversación sabrosa realmente con Jerjes y esperamos tenerlo de vuelta pronto. Gracias, Jerjes. Okay. Muchas gracias, Jerjes. Gracias. Vamos a corte y Hasta pronto. regresamos.